Cuando vi esas imágenes en la pantalla de mi computadora, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el mouse. Ahí estaba ella, mi esposa de 32 años, entrando sigilosamente al cuarto de nuestro hijo cada noche a las 2 de la madrugada. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, antes de que pudiera siquiera procesar lo que mis ojos estaban viendo. Durante semanas había escuchado esos ruidos extraños. Crujidos en el piso de madera del pasillo, susurros que no podía descifrar. El sonido de gavetas abriéndose y cerrándose en la habitación de Mateo. Pensé que estaba volviéndome loco, que mis 63 años finalmente me estaban jugando una mala pasada. Pero esa noche, cuando instalé esa pequeña cámara oculta detrás de los libros en el estante de mi hijo, descubrí que mi instinto no me había fallado. Lo que estaba por descubrir iba a destruir todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre la mujer con quien compartía mi vida, sobre el futuro que había construido con tanto esfuerzo. Me llamo Ricardo Mendoza y creí conocer a mi esposa Valeria mejor que a nadie en este mundo. Nos conocimos hace 33 años, cuando yo tenía 30 años y ella apenas 19. Yo era un simple mecánico con un pequeño taller heredado de mi padre, trabajando 14 horas al día para sacar adelante el negocio. Ella era una muchacha hermosa del barrio, con sueños de estudiar enfermería pero sin los recursos para hacerlo. Me enamoré de ella desde el primer momento que la vi esperando el autobús bajo la lluvia, empapada y tiritando de frío. Le ofrecí llevarla en mi vieja camioneta, y desde ese día nunca nos separamos. O eso pensaba yo. Durante todos estos años, construimos una vida juntos. No fue fácil, nunca lo fue. Trabajé como animal para que ella pudiera terminar sus estudios, para que tuviéramos una casa decente, para que nuestro hijo Mateo no careciera de nada. Valeria siempre fue una buena madre, o al menos eso creía ver. Se dedicaba a Mateo con devoción. Lo llevaba a la escuela, preparaba sus comidas favoritas, se sentaba con él a hacer la tarea. Cuando nuestro hijo cumplió 15 años hace 3 años, decidimos que ya era momento de darle su propia habitación en el segundo piso, un espacio donde pudiera tener su privacidad, estudiar tranquilo para sus exámenes, ser el joven que estaba convirtiéndose. Mateo era un buen muchacho, responsable, estudioso, respetuoso. Nunca nos dio problemas. Por eso lo que descubrí esa noche fue aún más devastador. Los ruidos comenzaron hace aproximadamente 2 meses. Al principio eran ocasionales. Pensé que tal vez Mateo se levantaba al baño o bajaba por agua. Pero luego se volvieron más frecuentes, siempre a la misma hora, siempre con el mismo patrón. 2 de la madrugada, como un reloj. Yo soy de sueño ligero, un hábito que desarrollé durante años de preocuparme por el taller, por las cuentas, por mantener a flote mi negocio. El más mínimo sonido me despertaba. Y cada noche, ese crujido en el piso, esos pasos sigilosos subiendo las escaleras. Al principio le pregunté a Valeria si ella también los escuchaba. Ella me miraba con esos ojos grandes y me decía con voz soñolienta que no escuchaba nada, que probablemente era el viento, que la casa ya tenía años y hacía ruidos naturales. Me hacía sentir tonto, paranoico. «Estás estresado, amor. Deberías descansar más», me decía mientras me acariciaba el cabello. Pero yo sabía lo que oía. No era el viento. No era mi imaginación. Eran pasos. Eran movimientos deliberados. Una noche decidí levantarme a investigar. Me puse mi bata vieja, esa que Valeria siempre me decía que tirara, pero que yo insistía en conservar porque era cómoda, y salí de la habitación con cuidado de no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana pequeña del final del corredor. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada peldaño bajo mis pies descalzos. Cuando llegué al segundo piso, vi que la puerta del cuarto de Mateo estaba entreabierta. Eso era extraño porque Mateo siempre dormía con la puerta cerrada. Desde pequeño le gustaba su privacidad. Me acerqué con el corazón latiéndome fuerte en el pecho, y cuando asomé la cabeza, vi la habitación vacía. Mateo no estaba ahí. Me quedé confundido. ¿Dónde estaba mi hijo a las 2 de la madrugada? Bajé corriendo las escaleras, ahora sin preocuparme por el ruido, y busqué por toda la casa. Lo encontré en el sofá de la sala, profundamente dormido con su laptop sobre el pecho. Me acerqué y lo desperté suavemente. «Mateo, hijo, ¿qué haces aquí?», y le pregunté. Él se restregó los ojos desorientado. «Papá, estaba estudiando y me quedé dormido viendo una película», me respondió con voz pastosa. «¿Por qué?». Le expliqué que había escuchado ruidos en su cuarto. Él frunció el ceño.
Papá, yo llevo durmiendo aquí abajo como 3 semanas. Mi cama está incómoda. Creo que el colchón ya está muy viejo. He estado durmiendo en el sofá. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si Mateo no estaba durmiendo en su cuarto, entonces ¿quién demonios estaba ahí arriba cada noche? Esa revelación me quitó el sueño por completo. Volví a la cama pero no pude dormir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás teníamos un intruso. Quizás alguien había encontrado una forma de entrar a la casa sin que nos diéramos cuenta. Pero eso no tenía sentido. No faltaba nada. No había señales de robo. Las ventanas y puertas siempre estaban cerradas. A la mañana siguiente, en el desayuno, le mencioné a Valeria lo que Mateo me había dicho. Ella se veía tranquila, untando mermelada en su pan tostado. «Debe ser algún ratón o una ardilla en el ático», dijo con naturalidad. «Ya sabes cómo son estos vecindarios viejos». Pero yo conocía esa casa como la palma de mi mano. La había comprado hace 28 años. La había remodelado yo mismo con mis propias manos. No había ratones. No había ardillas. Había algo más. Durante los siguientes días me dediqué a observar. Observar a Valeria, sus movimientos, sus rutinas. 32 años de matrimonio y de repente me sentía como un extraño en mi propia casa, espiando a mi propia esposa. Ella seguía siendo la misma de siempre durante el día. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, iba a trabajar al hospital donde había conseguido un puesto como enfermera jefe después de tantos años de esfuerzo. Volvía a casa alrededor de las 6 de la tarde, preparaba la cena, veíamos televisión juntos. Todo parecía normal, perfectamente normal, quizás demasiado normal. En las noches, ella se acostaba conmigo. Me daba un beso en la mejilla como siempre. Me decía, «Buenas noches, amor», y se volteaba a dormir. Pero yo me quedaba despierto esperando ese momento a las 2 de la madrugada, y llegaba, como un reloj. A las 2 en punto, sentía el colchón moverse ligeramente. Valeria se levantaba con cuidado, pensando que yo estaba dormido. Yo mantenía los ojos cerrados, controlando mi respiración para parecer que dormía profundamente. La escuchaba ponerse su bata, sus pantuflas. Luego, el sonido de la puerta de nuestra habitación abriéndose suavemente, sus pasos subiendo las escaleras. El crujido del piso de madera, la puerta del cuarto de Mateo abriéndose, y luego silencio, un silencio que duraba aproximadamente 45 minutos. Después, los mismos sonidos en reversa, Valeria bajando las escaleras, entrando a nuestra habitación, quitándose la bata, metiéndose en la cama. Como si nada hubiera pasado, una noche decidí confrontarla. Cuando regresó a la cama después de su excursión nocturna, encendí la lámpara de noche. Ella se sobresaltó, llevándose una mano al pecho. «Ricardo, me asustaste», dijo con voz entrecortada. «¿Qué estabas haciendo?», le pregunté directamente, mirándola a los ojos. Vi algo en su rostro, una fracción de segundo donde el pánico cruzó por sus facciones, pero luego se recompuso. «¿De qué hablas?». «Te levantaste. Te escuché subir al cuarto de Mateo», le dije. Ella rió, pero era una risa forzada, artificial. «Ay, Ricardo. Pensé que había dejado la ventana abierta del cuarto de Mateo. Fui a cerrarla para que no entrara frío. ¿Desde cuándo te tengo que reportar cada movimiento que hago en mi propia casa?». Su tono era defensivo, casi agresivo. Me hizo sentir culpable por preguntar. «Solo me pareció extraño», murmuré. «Pues no lo es. Ahora duérmete. Mañana tienes que trabajar temprano», dijo, y apagó la luz. Pero yo no era tonto. Había algo que no cuadraba. Valeria nunca había sido de preocuparse por las ventanas abiertas. De hecho, ella siempre se quejaba de que yo cerraba todo demasiado, que necesitábamos más ventilación. Y además, ¿por qué exactamente a las 2 de la madrugada? ¿Por qué 45 minutos? ¿Qué podía estar haciendo ahí arriba durante tanto tiempo? Las preguntas me atormentaban. No podía concentrarme en el taller. Mis trabajadores me preguntaban si me sentía bien. Don Alberto, mi mecánico más viejo que había estado conmigo por 20 años, me puso una mano en el hombro un día y me dijo, «Jefe, usted no está bien. Se ve demacrado, tiene ojeras hasta el suelo. ¿Qué le pasa?». No podía decirle. ¿Cómo explicarle que sospechaba de mi propia esposa sin sonar como un viejo paranoico y celoso? Fue entonces cuando tomé la decisión. Necesitaba saber. Necesitaba ver con mis propios ojos qué demonios estaba haciendo Valeria en el cuarto de mi hijo cada noche. Fui a una tienda de electrónicos en el centro, una de esas tiendas discretas donde venden equipos de vigilancia. El vendedor era un muchacho joven, no más de 25 años,
con lentes gruesos y una camiseta de algún videojuego. Le expliqué que necesitaba una cámara pequeña, discreta, que pudiera grabar con poca luz y que tuviera buena duración de batería. No le di detalles de por qué la necesitaba. Él no preguntó. Me mostró varias opciones y finalmente elegí una cámara diminuta, del tamaño de una caja de cerillas, que podía esconderse fácilmente y que transmitía video en tiempo real a una aplicación en mi teléfono. Costaba $250, más de lo que quería gastar. Pero en ese momento hubiera pagado el doble con tal de descubrir la verdad. La noche siguiente, esperé a que Valeria se fuera al hospital para su turno de la tarde. Mateo estaba en la escuela, no llegaría hasta las 6. Tenía la casa para mí solo. Subí al cuarto de mi hijo con la cámara en el bolsillo y el corazón latiéndome con fuerza. Me sentía culpable, como si estuviera traicionando la confianza de mi familia, invadiendo la privacidad de mi hijo. Pero tenía que hacerlo. Necesitaba respuestas. Miré alrededor del cuarto, buscando el lugar perfecto para esconder la cámara. Tenía que ser un lugar donde captara bien la habitación, pero que no fuera obvio. El estante de libros parecía ideal. Mateo tenía una colección de libros de fantasía y ciencia ficción que rara vez tocaba. Moví algunos libros y coloqué la cámara detrás, ajustando el ángulo para que captara la mayor parte del cuarto, especialmente la cómoda donde guardaba sus cosas personales y su escritorio. Conecté la cámara a la aplicación de mi teléfono, verifiqué que la imagen se viera clara y salí del cuarto con las manos sudando. Esa noche, durante la cena, apenas pude comer. Valeria preparó pollo asado con papas, uno de mis platos favoritos, pero cada bocado se sentía como arena en mi boca. ¿No te gusta la comida?, me preguntó Valeria con el ceño fruncido. Está deliciosa, solo no tengo mucha hambre, le respondí forzando una sonrisa. Mateo estaba concentrado en su teléfono, como siempre, apenas participando en la conversación. Después de cenar, lavé los platos mientras Valeria veía su novela favorita en la televisión. Todo parecía tan normal, tan rutinario, pero dentro de mí había un torbellino de ansiedad y miedo de lo que podría descubrir. Nos fuimos a dormir alrededor de las 11 de la noche. Me acosté con mi teléfono escondido bajo la almohada, con la aplicación de la cámara lista para activarse. Valeria se durmió rápido, como siempre. Yo me quedé ahí mirando el techo en la oscuridad, contando los minutos. 11:30, medianoche, 12:30, 1 de la madrugada. Mi corazón latía cada vez más rápido. 1:30. Y entonces, a las 2 en punto exacto, sentí el colchón moverse. Valeria se estaba levantando. No encendió la luz. Se movía en la oscuridad con la familiaridad de alguien que ha hecho esto muchas veces. Yo no me moví, seguí fingiendo que dormía. La escuché ponerse la bata y salir de la habitación. En el momento que cerró la puerta, saqué mi teléfono de debajo de la almohada y abrí la aplicación. La pantalla se iluminó mostrando el cuarto de Mateo en blanco y negro, la visión nocturna de la cámara funcionando perfectamente. Durante unos segundos no pasó nada, y entonces la puerta del cuarto se abrió. Valeria entró, pero había algo diferente en su manera de moverse. Era sigilosa, casi furtiva. Cerró la puerta detrás de ella con cuidado, y se quedó parada ahí por un momento, como escuchando. Luego caminó directamente hacia la cómoda de Mateo. No podía creer lo que estaba viendo. Valeria abrió el primer cajón, el que Mateo usaba para guardar su ropa interior y calcetines. Empezó a revolver entre la ropa, moviendo todo, claramente buscando algo. Cuando no encontró lo que buscaba, cerró ese cajón y abrió el siguiente. Y el siguiente. Estaba registrando sistemáticamente los cajones de nuestro hijo. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba husmeando entre las cosas de Mateo? Después de revisar todos los cajones de la cómoda, se movió hacia el escritorio. Abrió cada cajón, revisó cuadernos, carpetas, estuches de lápices. Levantó el colchón de la cama y pasó las manos por debajo. Revisó el armario, metiendo las manos en los bolsillos de los pantalones y chaquetas colgadas. Era una búsqueda exhaustiva, metódica. Después de unos 20 minutos de búsqueda, la vi detenerse. Se había quedado mirando algo en particular. Era una pequeña caja de metal que Mateo guardaba en el estante superior de su armario. Una caja vieja que yo le había regalado años atrás para que guardara sus tesoros de niño. Valeria la bajó y la abrió. Metió la mano dentro y sacó algo. Me acerqué el teléfono a los ojos, entrecerándolos para ver mejor en la imagen en blanco y negro. Era dinero, billetes. Valeria estaba sacando billetes de la caja de ahorros de mi hijo. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. No podía ser.
No podía estar robándole a nuestro propio hijo. Pero ahí estaba, clara como el agua, contando los billetes uno por uno bajo la tenue luz que entraba por la ventana. Contó 11 billetes de $20. $220. El dinero que Mateo había estado ahorrando de sus mesadas, de los regalos de cumpleaños y Navidad, del trabajo de medio tiempo que había conseguido cortando césped en el verano. Mi hijo era ahorrador. Siempre lo había sido. Guardaba cada centavo que podía porque quería comprarse una laptop nueva para sus estudios. Y su propia madre le estaba robando. Valeria se guardó los billetes en el bolsillo de su bata. Volvió a colocar la caja vacía en su lugar. Y salió del cuarto tan sigilosamente como había entrado. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Me mordí el puño para no hacer ruido, para no gritar de rabia y dolor. Minutos después, Valeria volvió a entrar a nuestra habitación. Se quitó la bata, la colgó en su lugar y se metió en la cama como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de robarle a su propio hijo. Como si fuera la esposa perfecta, la madre perfecta. Yo estaba a centímetros de ella, pero sentía que estábamos en mundos diferentes. ¿Quién era esta mujer? ¿Cuánto tiempo había estado haciendo esto? ¿Cuántas veces había robado de la caja de ahorros de Mateo, mientras nosotros dormíamos confiados? No dormí nada el resto de esa noche. Me quedé ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, tratando de procesar lo que había visto. En mi mente daban vueltas miles de preguntas. ¿Por qué necesitaba el dinero? ¿Acaso no le daba suficiente? Yo le daba acceso a todas nuestras cuentas. Ella sabía que podía usar lo que necesitara. Trabajábamos duro ambos, teníamos ahorros, no nos faltaba nada. ¿Por qué robarle a nuestro hijo? ¿Por qué de esa manera tan rastrera, aprovechándose de que él dormía abajo en el sofá? Una parte de mí quería sacudirla, despertarla y exigirle explicaciones ahí mismo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a ser paciente después de 63 años en este mundo, me decía que esperara, que observara más. Porque si Valeria era capaz de esto, ¿qué más era capaz de hacer? A la mañana siguiente Valeria se levantó como si nada. Preparó el desayuno, café y pan tostado, cantando una canción que había escuchado en la radio. Yo la observaba desde la mesa, estudiando cada gesto, cada expresión. Me servía el café con una sonrisa. ¿Dormiste bien, amor?, me preguntó. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no lanzarle el café caliente en la cara. Más o menos, respondí secamente. Ella no notó mi tono, o fingió no notarlo. Mateo bajó bostezando, con su uniforme escolar arrugado. «Buenos días», murmuró, agarrando una tostada. Valeria le besó la frente con cariño. «Buenos días, mi amor. Desayuna bien que tienes examen hoy, ¿verdad?» Mateo asintió con la boca llena. Yo los miraba a ambos, sintiendo náuseas. ¿Cómo podía actuar tan normal? ¿Cómo podía besar a nuestro hijo con esa ternura cuando horas antes le había robado? Durante los siguientes días, mantuve la cámara activa y revisé las grabaciones cada noche. Y cada noche, sin falta, a las 2 de la madrugada, Valeria repetía el mismo ritual. Entraba al cuarto de Mateo y registraba todo. Algunas noches no encontraba nada. Otras noches encontraba dinero y se lo llevaba. En total, durante una semana, le robó casi $500 a nuestro hijo. Pero había algo más. No solo buscaba dinero. También parecía estar buscando otra cosa. Revisaba papeles, leía sus cuadernos, miraba su computadora cuando la dejaba ahí. Era como si estuviera recolectando información. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Una noche decidí seguir investigando. Cuando Valeria se fue a trabajar al hospital, revisé su lado del closet. Me sentía sucio haciendo esto, como si me hubiera convertido en alguien que no conocía. Pero ya no había marcha atrás. Entre sus suéteres encontré una pequeña bolsa de lona que nunca había visto antes. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fajos de billetes. Conté $3,200 en efectivo. ¿De dónde había sacado todo ese dinero? Sí, ella ganaba bien en el hospital, pero yo sabía exactamente cuánto ganaba porque hacíamos declaraciones de impuestos juntos. Y este dinero no estaba en ninguna cuenta bancaria. Era efectivo, escondido. Seguí buscando y encontré algo más. Un teléfono celular. No el teléfono que ella usaba normalmente, sino otro. Uno barato de esos prepagados que venden en las gasolineras. Lo encendí y no tenía contraseña. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Abrí los mensajes. Había conversaciones con un número sin nombre. Empecé a leer y sentí que el mundo se detenía. «Ya casi tengo todo listo», decía un mensaje de Valeria. «¿Cuánto llevas?», respondía el otro número. «Cerca de 8,000. En un mes más deberíamos tener suficiente». «Bien. ¿Y el viejo sospecha algo?».
Nada. Es demasiado confiado. Sigue creyendo que soy su esposa perfecta. ¿Y el mocoso? Tampoco. Ni cuenta se ha dado de que le saco dinero. Además, tengo algo mejor. Encontré sus conversaciones en Internet. Es material perfecto. ¿Para qué lo necesitas? Para el plan B. Si Ricardo se pone difícil con el divorcio, usaré esto para quitarme su custodia. Diré que el hijo es un peligro, que encuentra contenido inapropiado, que el padre no lo supervisa. Me quedaré con todo. Tuve que sentarme en el suelo porque las piernas no me sostenían. Leí los mensajes una y otra vez, esperando que las palabras cambiaran, que hubiera entendido mal. Pero no, estaba ahí, negro sobre blanco. Valeria estaba planeando dejarme. Estaba robándole a nuestro hijo para juntar dinero. Estaba recolectando evidencia en su contra para usarla en un juicio de custodia. Y peor aún, estaba hablando de mí como el viejo, como si fuera un estorbo, un tonto que podía manipular a su antojo. ¿Quién era esa persona con la que hablaba? ¿Su cómplice? ¿Su amante? Seguí leyendo los mensajes, yendo más atrás en la conversación. Había mensajes de semanas atrás. Estoy cansada de vivir esta farsa, decía Valeria. 32 años fingiendo que lo amo. 32 años atada a un viejo aburrido que solo sabe hablar de su estúpido taller. Me casé demasiado joven, no sabía lo que hacía. Pronto estarás libre, mi amor, respondía el otro. Nos iremos juntos como siempre soñamos. Sí, pero necesito asegurarme de que me quede con todo lo que pueda. La casa, los ahorros, la pensión. Ese idiota trabajó toda su vida. Es lo menos que merezco después de aguantarlo tanto tiempo. Cada palabra era una puñalada. 32 años. Más de la mitad de mi vida. 32 años de levantarme al amanecer para ir al taller. De trabajar hasta que me doliera la espalda. De ahorrar cada centavo para darle una buena vida a mi familia. 32 años de creer que construía algo, que tenía una compañera, que éramos un equipo. Y todo era mentira. Todo era una actuación. Ella me llamaba el viejo aburrido. Decía que había fingido amarme todo este tiempo. Y lo peor, estaba dispuesta a usar a nuestro propio hijo como peón en su juego sucio. Tomé fotos de todos los mensajes con mi teléfono. Fotografié cada conversación, cada comentario despectivo, cada detalle de su plan. Luego volví a colocar el teléfono exactamente donde lo había encontrado, con el mismo porcentaje de batería, en la misma posición. Tenía que ser cuidadoso. Si ella sospechaba que yo sabía algo, podría acelerar sus planes o destruir evidencia. Volví a guardar el dinero en la bolsa y la puse en su lugar. Salí del closet sudando frío y me senté en la cama, tratando de calmar mi respiración. Durante los siguientes días tuve que actuar. Tuve que fingir que todo estaba bien, que seguía siendo el esposo confiado y tonto que ella creía que era. Fue el papel más difícil que he tenido que interpretar en mi vida. Cada vez que me sonreía, cada vez que me decía te amo, cada vez que me besaba antes de irse a trabajar, tenía que tragarme la rabia y el dolor y responder con naturalidad. Por las noches, cuando ella se levantaba a robar de nuevo, yo me quedaba en la cama fingiendo dormir, pero por dentro hervía de coraje. La veía en la pantalla de mi teléfono, entrando al cuarto de Mateo, hurgando entre sus cosas, y tenía que morderme la lengua para no gritar. Pero yo no era ningún tonto, no el tonto que ella creía. Había construido un negocio desde cero, había criado a un hijo, había navegado por la vida con sus altos y bajos, y no iba a dejar que esta mujer destruyera todo por lo que había trabajado. Si quería jugar sucio, yo podía jugar más sucio. Empecé a planear mi siguiente movimiento. Necesitaba más información. Necesitaba saber quién era su cómplice. Necesitaba saber exactamente qué tenía planeado hacer. Una tarde después del trabajo, fui a visitar a mi compadre Ernesto. Ernesto y yo éramos amigos desde la secundaria. Habían pasado casi 50 años desde que nos conocimos. Él se había convertido en abogado, un buen abogado, especializado en casos de familia. Si alguien podía ayudarme, era él. Nos sentamos en su oficina. Una oficina pequeña pero acogedora, con diplomas en las paredes y fotos de su familia en el escritorio. «Ricardo, te ves terrible», fue lo primero que me dijo. «¿Qué pasa?». Le conté todo. Cada detalle. Los ruidos nocturnos, la cámara, el robo, los mensajes en el teléfono secreto. Mientras hablaba, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas otra vez. No me importó. Delante de Ernesto no tenía que fingir ser fuerte. Ernesto me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno amarillo. Cuando terminé se quitó los lentes y se frotó los ojos. «Ricardo, esto es serio. Muy serio.
Lo que ella está haciendo tiene nombre: fraude, robo, conspiración. Y el hecho de que esté robándole a un menor, aunque sea su hijo, empeora las cosas. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté con voz ronca. Primero necesitas seguir recolectando evidencia. Todo lo que tienes, los videos, las fotos de los mensajes, todo eso es oro. Pero necesitas más. Necesitas identificar a su cómplice. Y necesitas proteger tus activos antes de que ella pueda hacer algo. ¿Proteger mis activos?, repetí confundido. Ricardo, si ella presenta demanda de divorcio, puede solicitar medidas precautorias. Puede congelar cuentas, reclamar la mitad de todo. Necesitas ser más listo que ella. Ernesto me explicó el plan. Primero debía transferir parte de mis ahorros a una cuenta que solo yo conociera, bajo el nombre de una entidad legal. Él me ayudaría a crear una pequeña empresa, algo legal y transparente, pero que protegiera mi dinero. Segundo, debía instalar un GPS en el carro de Valeria para saber a dónde iba realmente cuando decía que estaba trabajando. Tercero, debía copiar todos los archivos de su teléfono secreto. No solo los mensajes, sino también las llamadas, las ubicaciones, todo. Y cuarto, debía hablar con Mateo y decirle la verdad. Tu hijo merece saber lo que está pasando. Es casi un adulto, Ricardo. Tiene derecho a saber que su madre le está robando y planeando usarlo como arma. La idea de hablar con Mateo me aterrorizaba. ¿Cómo le dices a tu hijo que su madre, la mujer que lo crió, lo alimentó, lo cuidó cuando estaba enfermo, es una ladrona y una manipuladora? ¿Cómo destruyes la imagen que tiene de su propia madre? Pero Ernesto tenía razón. Mateo merecía saber. Y más importante aún, necesitaba protegerlo. Si Valeria estaba recolectando evidencia en su contra para usarla en un juicio, yo necesitaba asegurarme de que mi hijo estuviera preparado. Esa noche, después de la cena, le pedí a Mateo que subiera a mi habitación. Valeria estaba en la sala viendo televisión, así que teníamos privacidad. Mi hijo entró con su expresión adolescente típica, medio aburrida, medio curiosa. ¿Pasa algo, papá?, preguntó sentándose en el borde de la cama. Me senté a su lado y lo miré a los ojos. Ojos que eran iguales a los míos, del mismo color café oscuro. Hijo, necesito decirte algo. Y no va a ser fácil de escuchar. Mateo frunció el ceño, inmediatamente preocupado. ¿Qué pasó? ¿Estás enfermo?, negué con la cabeza. No, no es eso. Es sobre tu mamá. Le conté todo. Le mostré los videos de la cámara, su madre entrando a su cuarto noche tras noche. Le mostré las fotos de los mensajes del teléfono secreto. Le expliqué el plan de divorcio, el dinero robado, la conspiración. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al dolor, del dolor a la rabia. No, no puede ser verdad, murmuró. Mamá no haría eso. No puede estar robándome. No puede estar diciendo esas cosas de nosotros. Mateo, sé que es difícil de creer. Créeme, yo tampoco quería creerlo. Pero está todo ahí. La evidencia no miente. Las manos de Mateo temblaban mientras sostenía mi teléfono, viendo los videos una y otra vez. ¿Cuánto me ha robado? Casi $500 en la última semana. Probablemente más antes de que yo empezara a grabar. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Ese dinero era para mi laptop. Trabajé todo el verano. Cortaba césped bajo el sol, papá. 8 horas al día algunos días. Y ella simplemente no pudo terminar la frase. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Abracé a mi hijo, sintiendo su cuerpo sacudirse con sollozos. Lo siento, hijo. Siento tanto que tengas que pasar por esto. Después de que Mateo se calmara un poco, hablamos sobre qué hacer. Le expliqué que teníamos que seguir fingiendo que no sabíamos nada por ahora, mientras recopilábamos más evidencia y nos preparábamos legalmente. ¿Fingir?, dijo con voz amarga. ¿Cómo se supone que finja que todo está bien cuando sé que ella me está robando? ¿Cuando sé que piensa usar cosas mías en mi contra? Sé que es difícil, pero solo será por un tiempo más. Necesitamos ser más listos que ella, Mateo. Necesitamos jugar el juego mejor que ella lo está jugando. Mi hijo asintió lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Está bien, pero papá, quiero ayudar. Déjame ayudar a Atrapada. Fue Mateo quien tuvo la idea brillante. Papá, ¿y si le damos a mamá exactamente lo que está buscando? ¿Y si dejamos evidencia falsa para que la encuentre? Lo miré sin entender. Él continuó, y pude ver la inteligencia aguda detrás de sus ojos enrojecidos. Ella está buscando cosas en mi cuarto, ¿verdad? Cosas que pueda usar en mi contra. ¿Y si plantamos cosas que en realidad nos beneficien? Como un diario donde escribo cosas buenas sobre ti,
sobre lo buen padre que eres, sobre cómo mamá siempre te menosprecia, o conversaciones falsas en mi computadora que muestren su verdadera personalidad. Era brillante. Usar su propia táctica en su contra. Mateo, eres un genio, pero tiene que ser convincente. Tiene que parecer real. Lo será, papá. Déjamelo a mí. Durante los siguientes días, Mateo y yo nos convertimos en coconspiradores. Él creó un diario digital en su laptop, fechado con entradas que se remontaban a meses atrás. Escribió cosas como: «Hoy mamá se burló de papá otra vez por tener las manos sucias del taller. No le importa que trabaje duro por nosotros. A veces me da pena, papá. Él merece más respeto». Oh, escuché a mamá hablando por teléfono con alguien, diciendo cosas horribles sobre papá. ¿Por qué está con él si lo odia tanto? Cada entrada estaba cuidadosamente diseñada para parecer las reflexiones genuinas de un adolescente preocupado por su familia. También dejó accidentalmente conversaciones abiertas en redes sociales con sus amigos, donde hablaban sobre situaciones familiares, siempre mostrándome a mí como el padre dedicado y a Valeria como la madre distante y crítica. Pero nuestra movida maestra fue cuando Mateo dejó una nota a mano, arrugada y escondida en su libro de matemáticas, que decía: «¿Debo decirle a papá que mamá tiene otro teléfono? ¿Debo decirle que la escuché hablando con alguien sobre dinero y planes? No quiero arruinar el matrimonio, pero tampoco quiero que papá sea el tonto que todos creen que es». La caligrafía era descuidada, como si la hubiera escrito rápidamente, con prisa y ansiedad. Mateo la colocó estratégicamente para que Valeria la encontrara en una de sus búsquedas nocturnas. Y la encontró. Lo vimos en la cámara 3 noches después. Valeria entró al cuarto como siempre, y cuando estaba revisando los libros de texto de Mateo, la nota cayó al suelo. La recogió y la leyó. Aún en la imagen en blanco y negro de la cámara, pudimos ver cómo se quedó paralizada. Se quedó ahí parada, leyendo la nota una y otra vez. Luego sacó su teléfono secreto del bolsillo de su bata y tomó una foto de la nota. Pero lo más interesante fue su siguiente movimiento. Se sentó en la cama de Mateo y llamó a alguien. No podíamos escuchar su conversación desde la cámara, pero podíamos ver su lenguaje corporal. Estaba agitada, moviendo las manos, claramente alterada. La llamada duró casi 10 minutos. Cuando colgó, volvió a doblar la nota y la puso exactamente donde la había encontrado, tratando de que pareciera que nunca la había tocado. Al día siguiente, usando el GPS que Ernesto me había ayudado a instalar en su carro mientras ella dormía, rastreé sus movimientos. Después de salir del hospital, no vino directamente a casa como siempre hacía. En lugar de eso, condujo hasta un edificio de apartamentos en el lado norte de la ciudad, una zona que no frecuentábamos. Estacionó ahí por 2 horas. Mi corazón latía con fuerza mientras veía el punto rojo de su ubicación en mi teléfono, inmóvil en esa dirección. ¿Era ahí donde vivía su cómplice? ¿Su amante? Tomé nota de la dirección exacta. Calle Magnolia 445, apartamento 12B. Esa noche no pude contenerme más. Después de que Valeria se durmiera, me levanté con cuidado y fui a la sala. Saqué mi teléfono y busqué la dirección en Google. El edificio aparecía en la vista de calle, un edificio viejo de ladrillo rojo, con balcones pequeños y ventanas con rejas. No parecía gran cosa, pero era ahí donde ella había pasado 2 horas. Luego busqué registros públicos de residentes en esa dirección. Y ahí estaba. Apartamento 12B, Leonardo Fuentes, 34 años. Busqué el nombre en redes sociales y encontré su perfil. Un tipo joven, atractivo, con fotos en el gimnasio, en bares, en la playa. En su perfil de trabajo decía que era entrenador personal y consultor de vida. Por supuesto, un aprovechado de esos que se dedican a seducir mujeres mayores con plata. Y Valeria había caído en sus redes. Seguí investigando y encontré que Leonardo tenía un historial. Buscando su nombre en Google News, encontré un artículo viejo de un periódico local de hace 5 años. Hombre acusado de estafa romántica. Víctima pierde ahorros de vida. Leonardo había sido acusado de seducir a una mujer de 57 años, convencerla de que la amaba y robarle $42,000. Los cargos fueron retirados por falta de evidencia, pero ahí estaba, su foto en el artículo. Más joven pero inconfundible. Ese tipo era un criminal. Y Valeria era su próxima víctima. O más bien, yo era la víctima y ella era su cómplice. Imprimí todo. El artículo, las fotos de su perfil, los registros de residencia. Ernesto me había dicho que necesitaba identificar al cómplice, y ahora lo tenía. Leonardo Fuentes, el entrenador personal estafador que había convencido a mi esposa de que la amaba, que la había manipulado para que robara de su propia familia.
que había destruido 32 años de matrimonio. Sentí una rabia que nunca había experimentado antes. Pero también sentí algo más: determinación. No iba a dejar que estos dos me destruyeran. No iba a ser otra víctima de Leonardo Fuentes. La siguiente pieza del rompecabezas cayó en su lugar cuando Mateo vino a mí con información. Resulta que uno de sus amigos del colegio, David, trabajaba medio tiempo en el mismo gimnasio donde Leonardo era entrenador. Le había preguntado casualmente si conocía a ese tipo, sin dar muchos detalles. David le contó que Leonardo era conocido entre los empleados por ser un cazafortunas, que siempre andaba detrás de mujeres mayores con plata, que presumía de sus conquistas en el vestuario de hombres. «Es un tipo asqueroso», le había dicho David a Mateo. «Siempre. Está hablando de cómo las viejas ricas son fáciles y cómo solo necesitas decirles lo que quieren escuchar». Pero había algo más. David le contó a Mateo que había escuchado a Leonardo hablar con otro entrenador sobre un gran golpe que estaba preparando. Dijo que tenía a una vieja enfermera enganchada, que se iba a divorciar del marido y él se iba a quedar con todo. Que solo era cuestión de meses antes de que fueran ricos. Mateo estaba furioso cuando me contó esto. «Papá, ese tipo está usando a mamá. Y ella es tan estúpida que no puede verlo». «No es estúpida, hijo», le dije, aunque por dentro pensaba lo mismo. «Está manipulada. Este Leonardo parece ser experto en esto. Pero eso trabaja a nuestro favor. Significa que Valeria no es la verdadera villana aquí. Es solo otra víctima de este tipo. Pero la verdad era que no me importaba si Valeria era víctima o no. Ella había tomado decisiones. Ella había elegido robarle a nuestro hijo. Ella había elegido planear mi destrucción. Ella había elegido pasarse 32 años fingiendo que me amaba. Víctima o no de Leonardo, Valeria había mostrado su verdadero carácter. Y ese carácter era podrido hasta el hueso. Fue entonces cuando decidí que era hora de actuar. Tenía toda la evidencia que necesitaba. Los videos de ella robando, las fotos de los mensajes conspiratorios, la identidad de su cómplice, su historial criminal, los registros del GPS mostrando sus visitas al apartamento de Leonardo. Todo estaba documentado, respaldado, guardado en múltiples lugares seguros. Era hora de dar el golpe final. Primero, siguiendo el consejo de Ernesto, transferí 75% de nuestros ahorros a la cuenta de la empresa que habíamos creado. Era todo legal, la empresa existía realmente, tenía un propósito legítimo, pero el dinero estaba ahora protegido. También puse el taller a nombre de la empresa. La casa no podía moverla sin levantar sospechas, pero al menos había protegido la mayoría de mis activos. Segundo, Ernesto preparó toda la documentación para el divorcio. No solo eso, también preparó una demanda por robo contra Valeria, con Mateo como parte afectada. Tendríamos todo listo para presentarlo simultáneamente. Pero antes de hacer nada oficial, decidí hacer algo que Ernesto no aprobaba, pero que yo sentía que necesitaba hacer. Decidí confrontar a Leonardo Fuentes. Quería ver a los ojos al hombre que había destruido mi familia. Quería que supiera que no era tan listo como creía. Así que una tarde, después de rastrear a Valeria hasta el gimnasio donde Leonardo trabajaba, fui para allá. El gimnasio era uno de esos lugares modernos, con luces de neón y música electrónica a todo volumen. Me sentí completamente fuera de lugar con mi camisa de trabajo y mis botas gastadas, rodeado de gente joven en lycra. Pregunté en la recepción por Leonardo Fuentes. La chica detrás del mostrador, una muchacha con el cabello teñido de morado, me señaló hacia el área de pesas. «Está con una cliente», me dijo mascando chicle. Lo vi de inmediato. Era exactamente como en sus fotos. Alto, musculoso, con ese aire de confianza falsa que tienen los embusteros profesionales. Estaba entrenando a una señora de unos 50 años parada demasiado cerca de ella, tocando su brazo para corregir su forma. Sentí náuseas. Me acerqué y me planté frente a él. «¿Leonardo Fuentes?», dije con voz firme. Él me miró con esa sonrisa practicada, claramente esperando que fuera otro cliente. «Sí, soy yo». «¿Necesitas ayuda con algo, amigo?» «No soy tu amigo. Soy el esposo de Valeria Mendoza, y necesito hablar contigo. Ahora». Vi cómo la sonrisa se le congelaba en la cara. Su cliente nos miraba confundida. «Disculpa, Marta, dame un segundo», le dijo a la señora, y me hizo señas para que lo siguiera a una oficina pequeña en la parte de atrás. Una vez que cerramos la puerta, su máscara amable desapareció. «¿Qué quieres, viejo?», y preguntó con tono despectivo. «Sé todo sobre ti y Valeria», le dije sacando mi teléfono. «Sé sobre tu plan.
Sé sobre el dinero. Sé sobre tus mensajes. Y sé sobre tu pasado, Leonardo. Sé que esto es lo que haces. Seduces mujeres, las manipulas para que roben a sus familias y luego desapareces con el dinero. Él se rió, pero era una risa nerviosa. No sé de qué estás hablando. Oh, ¿no? ¿Qué tal si le muestro esto a la gerencia del gimnasio? ¿Qué tal si le muestro a la policía? ¿Qué tal si le muestro a todas tus clientas ricas el artículo de periódico de hace 5 años? Ahora no se estaba riendo. Eso fue un error judicial. Nunca me probaron nada, porque la víctima tuvo miedo de testificar. Pero yo no tengo miedo, y tengo pruebas reales, videos, mensajes, todo. Leonardo se pasó la mano por el cabello, claramente calculando su siguiente movimiento. Mira, viejo, no sé qué crees que está pasando, pero Valeria y yo nos amamos. Ella es infeliz contigo. Se merece algo mejor que un mecánico viejo y aburrido. Sus palabras eran exactamente las mismas que Valeria había usado en sus mensajes. Este tipo realmente era bueno en lo que hacía. Ponía las palabras perfectas en la boca de sus víctimas. Dime algo, Leonardo. Cuando Valeria ya no tenga dinero, cuando se dé cuenta de que no soy tan tonto como creen, cuando no le quede nada que robarme, ¿seguirás amándola? ¿O desaparecerás como lo hiciste con todas las demás? Él no respondió, pero la respuesta estaba clara en sus ojos. Pensé que sí, dije. Ahora escúchame bien. Voy a ofrecerte un trato, y solo lo voy a ofrecer una vez. Desaparece. Deja a Valeria. Borra tu teléfono. Vete de esta ciudad. Y yo no presento cargos contra ti por conspiración para cometer fraude. ¿Y si no? Preguntó con falsa valentía. Entonces te aseguro que vas a pasar los próximos 5 a 10 años en la cárcel. Y esta vez, con todas las pruebas que tengo, no habrá manera de que escapes. Vi cómo procesaba la información. Leonardo era, ante todo, un cobarde que se aprovechaba de personas vulnerables. Pero cuando se enfrentaba a consecuencias reales, no tenía el coraje de sus convicciones. Está bien, dijo finalmente. Me iré, pero no es por ti. Es porque Valeria ya no vale la pena de todos modos. Hay mejores opciones por ahí. Era su último intento de salvar su ego herido. Lo dejé tener ese momento. Me importa una mierda tus razones. Solo desaparece. Salí de la oficina sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en semanas que había retomado algo de control. Pero no le dije nada de esto a Valeria. Ella seguiría creyendo que Leonardo la amaba, que su plan seguía en marcha. Y mientras tanto, yo preparaba mi propio movimiento final. 2 días después de mi confrontación con Leonardo, Valeria llegó a casa alterada. Se veía nerviosa, inquieta. Revisaba su teléfono constantemente. Le mandaba mensajes a Leonardo, pero él no respondía. La observé desde la mesa del comedor, fingiendo leer el periódico mientras por dentro sonreía. Él ya se había ido, tal como le había ordenado. Y Valeria estaba empezando a darse cuenta de que algo andaba mal. ¿Estás bien, amor? Le pregunté con falsa preocupación. Sí, solo un día difícil en el hospital, mintió. Esa noche no subió al cuarto de Mateo a las 2 de la madrugada. Se quedó despierta en la cama, revisando su teléfono, esperando respuesta de Leonardo que nunca llegó. La noche siguiente igual. Estaba entrando en pánico. Su cómplice había desaparecido, y no tenía idea de por qué. Decidí que era el momento. Esa mañana, después de que Valeria se fue al hospital, llamé a Mateo. «Hijo, hoy es el día», le dije. «¿Estás listo?» Él asintió con determinación en sus ojos. «Más que listo, papá». Llamé a Ernesto y le dije que presentara todos los papeles. La demanda de divorcio, la demanda por robo, todo. También le pedí que contactara a un periodista amigo suyo del periódico local. Quería que esta historia se supiera. Quería que la gente viera lo que esta mujer había hecho. Esa tarde, cuando Valeria llegó a casa, la estaba esperando en la sala. No solo yo. También estaban Ernesto, un oficial de policía, y Mateo. Ella entró con su uniforme de enfermera, cansada después del turno, y se quedó paralizada al ver la escena. ¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «Siéntate, Valeria», le dije con voz fría. «Necesitamos hablar». Ella miró alrededor, viendo todas las caras serias, y algo en su expresión cambió. Fue como ver una máscara caerse. La confusión, el miedo, pero también algo más. Aceptación. Como si en el fondo supiera que este momento llegaría. «Sé todo», le dije simplemente. «Sé sobre Leonardo. Sé sobre el dinero que robaste. Sé sobre tus planes de divorcio. Sé sobre cómo planeabas usar a Mateo en mi contra. Sé que fingiste amarme durante 32 años. Lo sé todo». Valeria se dejó caer en el sofá, su rostro pálido.
Ricardo, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, interrumpió Ernesto. Señora Mendoza, soy el abogado del señor Mendoza. Aquí tengo una demanda de divorcio y también una demanda criminal por robo. Ha sido documentada robando dinero de su hijo menor de edad en múltiples ocasiones. Tenemos videoevidencia, registros de GPS, mensajes de texto, todo. El oficial de policía dio un paso adelante. Señora Mendoza, tengo una orden para confiscar su teléfono celular secundario y cualquier evidencia relacionada con este caso. Vi cómo Valeria empezaba a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia y frustración, lágrimas de alguien que acababa de perder una apuesta. «¡No es justo!», gritó. «Trabajé toda mi vida. Me sacrifiqué. Me casé cuando era una niña. ¿Merezco algo?» «Merecías respeto», le dije levantándome. «Merecías honestidad. Merecías la oportunidad de ser feliz. Pero eso no te daba derecho a robar. No te daba derecho a mentir. No te daba derecho a usar a nuestro hijo como peón. Si eras infeliz, pudiste haber pedido el divorcio honestamente. Nos hubiéramos separado como adultos. Pero elegiste el camino del engaño y la traición». Mateo se puso de pie y caminó hacia su madre. «¿Por qué, mamá?» «Porque me robaste. Trabajé todo el verano bajo el sol para ahorrar ese dinero. Y tú, mi propia madre, me lo quitaste mientras dormía. ¿Cómo pudiste hacer eso?» Valeria lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Mateo, yo necesitaba el dinero. Necesitaba salir de aquí. Tú no entiendes». «No, tú no entiendes», la interrumpió Mateo con voz quebrada. «Tenías una familia. Tenías gente que te amaba. Y lo tiraste todo a la basura por un tipo que ni siquiera te amaba de verdad». «¿De qué hablas?», preguntó Valeria. «Leonardo me ama». «Leonardo se fue», le dije. «Desapareció hace 3 días. Borró su teléfono, dejó su apartamento, se fue de la ciudad. Te usó, Valeria. Y ahora que no había más dinero que sacar, te dejó». La expresión en su rostro fue de devastación absoluta. Todo su mundo se estaba desmoronando frente a sus ojos. El hombre que pensaba que la amaba la había abandonado. Su familia sabía la verdad sobre sus crímenes. Iba a enfrentar cargos criminales. Iba a perder todo. «Señora Mendoza», dijo el oficial de policía, «necesito que venga conmigo a la estación para un interrogatorio formal». Ernesto añadió: «Y señor Mendoza, mañana tenemos audiencia para las medidas precautorias. Solicitaremos que la señora Mendoza sea removida de la casa y que se congelen todas sus cuentas bancarias hasta que se resuelva el caso». Vi a Valeria salir de la casa entre el oficial y Ernesto, su figura pequeña y derrotada, tan diferente de la mujer segura y sonriente que había fingido ser durante décadas. Me quedé en la sala con Mateo, ambos en silencio, procesando todo lo que acababa de pasar. «Papá», dijo Mateo después de un largo rato, «¿hicimos lo correcto?» Puse mi mano en su hombro. «Sí, hijo. Hicimos lo correcto. La justicia no siempre es fácil, y no siempre se siente bien, pero era necesario». Las semanas siguientes fueron un torbellino legal. La historia salió en el periódico local. Enfermera arrestada por robar a su propio hijo. Los colegas de Valeria en el hospital se quedaron choqueados. Su familia, que siempre me había visto como no suficientemente bueno para ella, ahora tenía que enfrentar la verdad sobre quién era realmente su hija. Valeria fue despedida del hospital. Los cargos criminales procedieron. Ernesto era brillante en la corte, presentando cada pieza de evidencia con precisión quirúrgica. Los videos de la cámara fueron reproducidos para el juez. Los mensajes fueron leídos en voz alta. El historial criminal de Leonardo Fuentes fue presentado para establecer el contexto del caso. Valeria intentó defenderse. Contrató a un abogado que argumentó que ella era la verdadera víctima, que Leonardo la había manipulado, que estaba en un estado mental deteriorado, pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. Al final, Valeria aceptó un acuerdo. Se declaró culpable de robo menor a cambio de libertad condicional y la obligación de restituir todo el dinero robado a Mateo, con intereses. El divorcio procedió rápidamente. Debido a su conducta, el juez me otorgó la casa, la mayor parte de los ahorros y la custodia completa de Mateo, aunque a sus 17 años ya tenía edad para decidir con quién quería vivir de todos modos. Valeria salió del matrimonio con poco más que su carro y algunas posesiones personales. La última vez que la vi fue en la audiencia final del divorcio, 6 meses después de aquella noche fatídica. Se veía mayor, demacrada, el peso de sus acciones visible en cada arruga nueva de su rostro. Antes de salir de la sala del tribunal, se acercó a mí. «Ricardo», dijo con voz baja,
Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero... Lo siento todo. La miré. Esta mujer con quien había compartido más de la mitad de mi vida. Y no sentí rabia. No sentí dolor. Solo sentí cansancio y una profunda tristeza por todo lo que pudo haber sido, y no fue. Yo también lo siento, Valeria. Siento que sintieras que tenías que mentir durante 32 años. Siento que nunca confiaste en mí lo suficiente para decirme que eras infeliz. Siento que hayas conocido a alguien como Leonardo que explotó esa infelicidad. Pero más que nada, siento por ti que hayas tirado todo a la basura por nada. Ella asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Pensé en su pregunta por un largo momento. No lo sé, Valeria. Tal vez con tiempo. Pero lo que nunca podré hacer es confiar en ti de nuevo. Y sin confianza no hay nada. Ella se dio la vuelta y salió de mi vida para siempre. Hoy, casi un año después de aquella noche cuando vi las imágenes en la pantalla de mi computadora, la vida ha encontrado una nueva normalidad. Mateo está en su último año de secundaria, estudiando duro para entrar a la universidad. La relación entre nosotros se fortaleció a través de esta prueba. Él recuperó su dinero, más los intereses, y finalmente compró su laptop nueva. El taller sigue funcionando bien, mejor que nunca en realidad. Don Alberto sigue siendo mi mano derecha, y hemos contratado 2 aprendices jóvenes que me recuerdan a mí cuando tenía su edad. La casa se siente vacía a veces. 32 años de costumbre no se borran fácilmente. Hay momentos, tarde en la noche, cuando espero oír pasos en las escaleras, cuando espero ver a Valeria entrando por la puerta después del trabajo. Pero luego recuerdo que esa Valeria nunca existió realmente. Era una actuación, un papel que ella interpretó durante décadas. La persona real, la que conocí al final, era una extraña. Y está mejor que esa extraña no esté en mi vida. He estado yendo a terapia, algo que nunca pensé que haría. Mi terapeuta, la doctora Ramírez, me ha ayudado a procesar la traición, el engaño, la pérdida de tanto tiempo invertido en una mentira. Me ha enseñado que puedo volver a confiar, que no todas las personas son como Valeria, que todavía hay esperanza para la felicidad en mi vida. A mis 64 años, estoy aprendiendo a vivir de nuevo, a ser Ricardo Mendoza, no como esposo de alguien, no como padre solamente, sino como yo mismo. Mateo también va a terapia. La traición de su madre lo afectó profundamente, pero está sanando. Me dijo el otro día, papá, en cierta forma, esto me enseñó algo valioso. Me enseñó a no tomar a la gente por sentado, a apreciar la honestidad, a valorar la lealtad. No todo el mundo la tiene, y cuando la encuentres, tienes que cuidarla. Mi hijo se convirtió en un hombre a través de esta experiencia, un hombre sabio más allá de sus años. En cuanto a Valeria, sé por conocidos mutuos que está viviendo con su hermana, trabajando en un trabajo administrativo que paga mucho menos que su posición anterior en el hospital. Leonardo Fuentes nunca fue encontrado. Probablemente está en otra ciudad, con otro nombre, buscando su próxima víctima. La policía abrió una investigación sobre él, pero sin que alguien presente cargos formales, no hay mucho que puedan hacer. Al menos di la alarma. Al menos hay un registro de sus crímenes que tal vez algún día sirva para detenerlo. Miro hacia atrás a esas noches de insomnio, escuchando ruidos extraños, preguntándome si estaba volviéndome loco. Miro hacia atrás a ese momento cuando vi las imágenes de la cámara por primera vez, cuando sentí que mi mundo se desmoronaba. Y me doy cuenta de que, en cierta forma, fue el mejor regalo que pudieron haberme dado. Me dio la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Viví 32 años en esa mentira. No voy a desperdiciar ni un día más. La cámara sigue instalada en el cuarto de Mateo, aunque ahora está apagada. La dejamos ahí como recordatorio. Un recordatorio de que la confianza debe ser ganada, que la familia real no está definida por la sangre sino por las acciones, que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y principalmente, un recordatorio de que nunca, jamás, subestimes al viejo aburrido. Porque este viejo todavía tiene algunos trucos bajo la manga. Cuando miro a mi hijo ahora, veo no solo al muchacho que fue, sino al hombre en que se está convirtiendo. Un hombre íntegro, honesto, valiente. Un hombre que aprendió las lecciones difíciles de la vida a una edad temprana. Y cuando me miro al espejo, veo a un hombre que sobrevivió a la peor traición imaginable y salió más fuerte del otro lado. Veo a un hombre que eligió la verdad sobre la comodidad de la ignorancia. Veo a un hombre que todavía tiene mucho que vivir, mucho que dar, mucho que experimentar. La vida no terminó aquella noche cuando vi las imágenes en la cámara.
En muchas formas apenas comenzó. Comenzó la vida real, la vida honesta, la vida donde no tengo que preguntarme si la persona a mi lado me ama de verdad o solo está actuando. Es una vida más solitaria en algunos aspectos, sí, pero es una vida real. Y eso vale más que cualquier cantidad de años vividos en una mentira cómoda. Si pudiera darle un consejo a alguien que está pasando por algo similar, sería esto: confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo es. No dejes que nadie te haga sentir loco o paranoico por escuchar esa vocecita interior que te dice que algo no cuadra. Y cuando descubras la verdad, por dolorosa que sea, enfréntala. No huyas de ella. No la ignores esperando que desaparezca. Enfréntala con todo lo que tienes. Recolecta tu evidencia, prepara tu defensa y lucha por tu dignidad. Porque al final del día, eso es lo único que realmente tenemos: nuestra dignidad, nuestra integridad, nuestra verdad. Y a aquellos que piensan que pueden salirse con la suya robando, mintiendo, traicionando a sus familias, déjenme decirles algo: el mundo es más pequeño de lo que piensan. La tecnología es más avanzada de lo que imaginan. Y las personas que subestiman no son tan tontas como creen. Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Tarde o temprano, las cámaras están rodando. Tarde o temprano, el viejo aburrido resulta ser el más listo en la habitación. Y cuando ese momento llega, cuando todo se derrumba alrededor de ustedes, cuando están sentados en una sala del tribunal enfrentando las consecuencias de sus acciones, van a desear haber elegido el camino de la honestidad desde el principio. Pero para mí, para Mateo, para todos los que enfrentamos traición y salimos del otro lado, hay esperanza. Hay sanación. Hay una vida después de la mentira. Una vida mejor, más auténtica, más valiosa. Una vida donde cada día nos levantamos sabiendo que somos personas de honor, que hicimos lo correcto incluso cuando era difícil, que no dejamos que los traidores y mentirosos dictaran nuestra historia. Esta es mi historia. La historia de cómo instalé una cámara en el cuarto de mi hijo pensando que había un ladrón, y descubrí que la ladrona era la persona en quien más confiaba en el mundo. La historia de cómo enfrenté esa verdad devastadora y elegí luchar en lugar de rendirme. La historia de cómo un mecánico de 63 años, subestimado y llamado el viejo aburrido, demostró que todavía tiene lo necesario para proteger lo que ama. Y sobre todo, es la historia de cómo la verdad, sin importar cuánto duela al principio, siempre es el camino hacia la libertad real. Porque solo en la verdad podemos ser verdaderamente libres. Y yo finalmente soy libre.